La voz de los poetas resuena en RPT Radio. Uniendo emociones, un viaje por el arte y la cultura. Hay radios que se escuchan y radios que te sienten. En RPT Radio vivimos cada palabra, cada poema, cada historia. Porque más que una radio, somos un puente entre las emociones y el alma. Conéctate a rptradio.com y déjate envolver por el arte de la palabra. Estamos aquí, siempre, uniendo emociones. La voz de los poetas resuena en RPT Radio. Uniendo emociones, un viaje por estrellas que iluminan el alma, latidos que nacen del corazón, versos que cruzan fronteras, uniendo al mundo en una sola emoción. Estrellas, latidos y versos, poesía, sueños y amor. Estrellas, latidos y versos, un encuentro para el corazón. Con la producción de Mirta Noemi Jara, sensibilidad hecha inspiración, y la conducción de Javier Tala, llevando la poesía a cada rincón. Por RPT Radio, uniendo emociones. Comienza. Estrellas, latidos y versos. Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Con esta luminosa afirmación del poeta español Federico García Lorca, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo encuentro donde las palabras dejan de ser tinta para convertirse en emoción, en memoria y también en esperanza. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, poetas, poetisas. Sean todos bienvenidos a RPT Radio Uniendo Emociones, la emisora internacional que cada semana reúne a escritores, poetas y amantes de la literatura de distintos rincones del planeta, convencida de que la cultura es uno de los lenguajes más nobles para acercar a los pueblos. Hoy abrimos nuevamente las puertas de este espacio que ya forma parte del corazón de miles de oyentes. Esto es Estrellas, Latidos y Versos, la poesía que une al mundo. Nos escuchan desde Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, España, Estados Unidos, Canadá, Japón y muchos otros lugares donde la palabra sigue siendo un puente entre las personas. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Soy Javier Tala, escritor y poeta peruano, nacido en la tierra de los incas y renacido espiritualmente en el Japón, un país cuya filosofía de vida y sensibilidad artística también han dejado una huella profunda en mi camino literario. Junto a mí se encuentra quien hace posible que cada emisión llegue con la calidad y el cariño que ustedes merecen. Nuestra querida productora
la escritora y poeta Mirta Noemí Jara, desde la majestuosa Patagonia Argentina. Mirta, bienvenida una vez más, como siempre, a través de RPT Radio, dando la bienvenida a nuestros oyentes. Aquí estamos compartiendo otra noche de estrellas, latidos y versos, junto a la poetisa argentina y al poeta de Uruguay. Gracias por acompañarnos y por sus devoluciones. Hay una brisa que nos acaricia, se cuela en el silencio y nos deja un susurro. No trae noticias, solo memoria, memoria de hojas, de mares lejanos, de piel que recuerda. Pasa, despierta y al irse nos deja menos ruidos y un poco más de versos. Gracias Mirta, y gracias a cada persona que hoy nos acompaña. Quienes siguen este programa desde hace tiempo saben que nuestra misión no consiste únicamente en leer poemas. Nos interesa descubrir el universo humano que existe detrás de cada escritor. Porque cada poema es una biografía secreta. Cada verso nace de una alegría, de una pérdida, de una esperanza o de un instante capaz de cambiar una vida. Como escribió el gran poeta mexicano Octavio Paz, la poesía revela este mundo y crea otro. Y precisamente hacia ese otro mundo viajaremos esta noche. Esta edición reúne a dos invitados cuya obra representa en realidad dos sensibilidades profundamente latinoamericanas. Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la escritora y poeta Silvina Alberio, una autora cuya escritura encuentra belleza en los pequeños instantes de la vida cotidiana, en la memoria afectiva, en la naturaleza y en esa búsqueda permanente de sentido que todos compartimos. Su producción poética incluye más de 180 poemas de inspiración japonesa publicados en el espacio literario Sakura, además de su participación en diversas antologías y encuentros internacionales. Actualmente prepara la publicación de su poemario Sonidos del Alma. Y más adelante también recibiremos desde Mercedes, departamento de Soriano, Uruguay, al escritor y poeta José Luis Borges Centurión, conocido en el ámbito literario como el Ave Fénix, autor cuya obra explora el amor, la memoria, la espiritualidad y la trascendencia. Su trayectoria incluye reconocimientos internacionales y una intensa dedicación a la literatura como espacio de reconciliación y esperanza. A ambos, tanto a Silvina Alberio y a José Luis Borges Centurión, nuestro más sincero agradecimiento por aceptar la invitación de RPT Radio y de este programa, Estrellas, Latidos y Versos. Y ya llegamos en unos instantes con nuestra primera invitada. Hay autores que escriben para explicar el mundo, otros para denunciarlo. Y existen aquellos que escriben para reconciliar al ser humano
consigo mismo. La poesía de Silvina Alberió pertenece precisamente a esta última estirpe. Su voz no necesita levantar el tono. Habla desde la serenidad, desde la contemplación, desde esa capacidad de descubrir lo extraordinario en aquello que muchas veces pasa inadvertido. El filósofo alemán Martin Heidegger decía que poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Y quizá esa afirmación encuentre un hermoso reflejo en la escritura de nuestra primera invitada. Silvina pertenece a una generación de escritoras argentinas que ha elegido la intimidad como territorio creativo. Su poesía nace de la experiencia cotidiana, del paisaje, de los vínculos, del recuerdo y especialmente de la observación silenciosa de aquello que normalmente para cualquier común ciudadano pasa desapercibido. Su escritura revela una mirada contemplativa. No busca imponer respuestas, porque ella prefiere formular preguntas, permitir que el lector encuentre su propia emoción. Ha desarrollado una importante labor en el ámbito de la poesía japonesa, publicando más de 180 composiciones en el espacio literario Sakura, dedicado a la difusión de esta tradición poética. Asimismo, ha participado en antologías y encuentros internacionales de lectura, consolidando una trayectoria marcada por la sensibilidad y el compromiso con la difusión de la palabra poética. Su poemario Sonidos del Alma, actualmente en búsqueda de publicación editorial, anticipa ya desde su título una declaración estética: escuchar antes de escribir, sentir antes de nombrar. Y esa sensibilidad se manifiesta con claridad en el poema que conoceremos a continuación. Este primer poema que nos ha facilitado la poetisa Silvina se titula Una vida, de su autoría, y será leído por nuestra productora Mirta Noemí Jara. Aquí el primer poema, titulado Una vida, de su autora Silvina Alberió. Vamos con este primer poema. Poetisa argentina Silvina Alberió. Poema titulado Una vida. Caminar sobre la arena caliente, llevar una vida sonriente, en plenilunio escuchar el cortejo de un ruiseñor, descansar sobre la brisa, las gotas de lluvia me acarician. ¿Me imaginas en blanco o negro? Una vida de apariencias, mas vivir en plenitud. Un tayuelo que emerge de la tierra, echa fuertes raíces y en su magia crece. Es una lágrima que riega un sinsabor y la vida me entrega el amor. Hoy vais flotando en el aire, historias que nacen del corazón. Y esta noche la poesía vuelve a respirar. Estrellas, latidos y versos
solo por RPT Radio. Uniendo emociones. Acabamos de escuchar un poema que, más que narrar una existencia, propone una manera de habitar el mundo, una vida. Es una invitación a reconciliarnos con lo esencial. En una época donde el ruido parece ocupar todos los espacios, Silvina Alberio nos recuerda que todavía existe el silencio, la contemplación y la gratitud. El gran poeta mexicano Octavio Paz escribió: entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, la poesía. ¡Qué belleza! Y precisamente allí, en ese espacio invisible entre la experiencia y la palabra, nace este poema titulado Una vida. Hay poemas que impresionan por la complejidad de su lenguaje, otros por la fuerza de sus imágenes, pero existe una tercera categoría: aquellos que conmueven por su sencillez. Y este poema pertenece justamente a esa tradición. Silvina comienza escribiendo: caminar sobre la arena caliente. No inicia hablando del dolor, no comienza con una gran reflexión filosófica, empieza caminando. Y ese detalle es desde ya extraordinario, porque caminar es una metáfora universal de la existencia. Antonio Machado lo expresó de manera inmortal cuando escribió: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En ambos casos, el desplazamiento no es solamente físico, es el caminar espiritual, es el caminar hacia el interior, es el caminar hacia la vida misma. Más adelante encontramos otra imagen luminosa cuando se dice escuchar el cortejo de un ruiseñor. El ruiseñor ha sido uno de los símbolos más poderosos de la poesía occidental. John Keats escribió su célebre Oda a un ruiseñor, donde el canto del ave representa la permanencia del arte frente a la fugacidad humana. Silvina retoma ese símbolo desde una perspectiva diferente. El ruiseñor no es aquí un elemento ornamental, es una invitación a detenernos, a escuchar, porque solo quien aprende a escuchar puede escribir con autenticidad. Y existe otro poema particularmente hermoso. Dice el poema: un talluelo que emerge de la tierra. Qué imagen tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. La poeta podría haber hablado de un gran árbol, pero no, prefiere el brote, la semilla, el comienzo, porque toda verdadera transformación empieza siendo pequeña. Rabindranath Tagore escribió: la fe es el pájaro que canta cuando la noche todavía está oscura. Y ese pequeño tallo representa justamente esa esperanza. Todavía no es árbol, pero ya contiene el bosque. Y llegamos quizás al verso que sintetiza toda la filosofía del poema, cuando dice: la vida me entrega el amor,
Ella no dice yo conquisto el amor, ni tampoco busco el amor. Dice, la vida me entrega el amor. Es una diferencia enorme, porque convierte el amor en un regalo, no en una conquista, no en una posesión, sino en una consecuencia natural de vivir plenamente. Queridos amigos y amigas, poetas, poetisas, amantes de la literatura, vivimos una época donde casi todo parece medirse por la velocidad, y este poema nos propone exactamente lo contrario: caminar, respirar, mirar, escuchar y hasta sentir, y comprender que la felicidad muchas veces se esconde en aquello que dejamos pasar por lo cotidiano. Silvina Alberio escribe con una delicadeza que recuerda la tradición contemplativa de la poesía japonesa. No resulta casual. Su trabajo en torno a esa estética ha enriquecido notablemente su mirada literaria. Cuando la palabra nace del alma, la emoción se convierte en eternidad. Poetas, oyentes y sentimientos vibrando en una misma frecuencia. Estrellas, latidos y versos, el universo donde vive la poesía. En RPT Radio, uniendo emociones. Hay lugares que desaparecen, pero nunca abandonan nuestra memoria. Hay casas que dejan de existir, sin embargo, continúan habitadas por nuestros recuerdos. Y precisamente hacia ese territorio viaja ahora nuestra invitada. Un poema profundamente humano, profundamente argentino, y si que le queremos dar otro toque, diríamos extraordinariamente latinoamericano, que seguramente va a despertar recuerdos en muchos de quienes hoy nos están escuchando. Este segundo poema se titula Recuerdos de mi infancia. Segundo poema de la poetisa argentina Silvina Alberio. Recuerdos de mi infancia. Querida yo, recuerdo los veraneos donde solíamos estar. El olor a mar era nuestro bienestar. Los árboles de tilo coronaban las veredas. El perfume de las flores aromaba nuestro andar. Las hortensias sonreían al vernos pasar, llenas de colores, lilas, rosas, sin cesar. La casa de piedra, de techo a dos aguas, con su amor nos cobijaba. Era allí donde vivíamos nuestras más bellas ilusiones. Su jardín con sus colores apaciguaba. Correr, saltar, cantar, compartimos el juego de croquet. Jugábamos viendo la bola de arco en arco pasar. Esa higuera tan amada, su copa caía hacia nuestro lado, y a fines de enero disfrutábamos sus frutos, muy jugosos, un manjar. El cielo a la noche solíamos mirar, colmado de estrellas.
nos hacía suspirar. Allá en lo alto descubrimos a las Tres Marías, una bella constelación que nos sorprendía. Cariñosamente, a mi niña yo. Bienvenido a un lugar donde la música respira, donde la poesía florece, donde la literatura encuentra nuevos caminos. Bienvenido a RPT Radio, uniendo emociones, porque la cultura también tiene su propia frecuencia. Hay escritores que describen un paisaje y existen poetas capaces de convertir ese paisaje en memoria. Y eso hace Silvina Alberio. No nos presenta simplemente una casa, nos devuelve la infancia. La primera imagen dice: el olor a mar era nuestro bienestar. Y aquí ocurre algo maravilloso, porque ella no utiliza una imagen visual, utiliza un aroma. La memoria humana guarda con enorme intensidad los olores. Marcel Proust construyó toda una obra monumental a partir de esa capacidad de la memoria sensorial. Silvina hace algo semejante. El mar no aparece solamente como paisaje, se convierte en una emoción. Luego aparecen los árboles de tilo, las hortensias, la higuera, el jardín. Cada uno de estos elementos funciona como un archivo afectivo. No son simples objetos, son guardianes del tiempo. Jorge Luis Borges decía que uno es todos los lugares donde ha estado. Y este poema parece dialogar silenciosamente con esa idea, porque la verdadera patria termina siendo la memoria. Hay un pasaje especialmente conmovedor. La casa de piedra, con su amor, nos cobijaba. Notemos el verbo, no dice que la casa protegía, dice que cobijaba. Y cobijar es abrazar, es ofrecer refugio. La casa deja de ser arquitectura y se convierte en un ser vivo, en una presencia afectiva. Y llegamos al cierre cuando dice: el cielo a la noche solíamos mirar. La contemplación del cielo es quizás una de las experiencias más antiguas de la humanidad. Las Tres Marías, las estrellas, la noche, todo ello simboliza el misterio. La infancia termina mirando hacia arriba, y no es casual, porque los niños siempre levantan la vista. Los adultos, con demasiada frecuencia, la bajamos. Silvina Alberio nos recuerda que crecer no consiste en olvidar al niño que fuimos, consiste en llevarlo con nosotros. Alejandra Pizarnik escribió: la infancia es la patria. Y después de escuchar estos dos poemas de Silvina, comprendemos plenamente esa afirmación. La infancia no desaparece, permanece viviendo en la poesía, en un aroma, en un árbol, en una lluvia, en una playa, en una higuera, en una palabra. Y gracias a poetas como Silvina,
también permanece viviendo en nosotros. Así, viviendo en nosotros, cada día, cada instante, ahora mismo. Gracias por estar en la sintonía, amigos y amigas oyentes. Y bueno, si desean seguirle enviando saludos a nuestra primera invitada, adelante. Una reflexión o un mensaje, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al más 51978-606-757. Sus mensajes serán compartidos con la autora y serán siempre bienvenidos en este espacio donde la poesía sigue uniendo al mundo. Y sí, tenemos bastantes saludos, gracias. Desde Paraguay, Andrés Forte nos dice: grandeza poética la poetisa Silvina, un halago para el alma escucharla. Gracias, Andrés, un abrazo hasta Paraguay. Y la poetisa desde Córdoba, Argentina, Gloria Sayorato, nos dice: vamos, querida Silvina, qué bello. La vida te entrega el amor. Ese brote que emerge es muy romántico. Cuánta belleza sutilmente descriptiva que estremece despertando sensaciones de la infancia. Gracias por esa emoción. Gracias desde Perú y desde la Argentina, también desde la Patagonia, para Gloria Sayorato, una excelentísima poetisa argentina de Córdoba, capital. Saludos desde Estrellas, Latidos y Versos. Y desde Nueva York, Edith García: los felicito por tan poético programa. No podía ser para menos. Siempre los recomiendo para que los escuchen. Gracias. Gracias, Edith. La verdad que claro, cómo no emocionarnos con tanto cariño, con tanto amor que nos despliegan. Y a ver, tenemos más saludos. Desde Argentina, me parece, sí. Buenas noches. La sensibilidad amorosa y absoluta en los versos de Silvina. Soy Graciela y los escucho desde Buenos Aires, Argentina. Pude regresar a mis propios recuerdos de niña escuchando el segundo poema. Gracias por emocionarnos desde un lugar simple y sin vueltas. Graciela, desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo, Graciela, desde Perú, desde la Patagonia. El conocer, el visitar, el suspirar los mismos suspiros de todas las amistades que hemos ido conociendo en Argentina, realmente nos llega al alma. Así que va un gran saludo desde aquí, desde la radio, para ti, Graciela, allí en Buenos Aires, una ciudad realmente bonita, quitándole, como se dice aquí en Perú, quitándole todo lo feo. Es hermosísima, hermosísima. Pero no, cada paso que uno da, hermosura por aquí, hermosura por allá, calles. Bueno, uno que va del extranjero, sin lugar a dudas, pues, admirable. No solamente Buenos Aires, hasta la Patagonia, hasta, bueno, ¿qué les digo? El norte, el sur, por todos lados.
belleza absoluta en Argentina. Gracias, gracias Graciela. Seguimos con más saludos desde Bolivia, desde, Ruth Quispe, desde La Paz, desde el Illimani. Un abrazo al arte poético de Silvina y a ustedes, Javier y Mirta, que hacen el programa. Gracias a ti, Ruth. Un abrazo hasta La Paz, Bolivia. Bonita ciudad. Y tenemos más saludos. Aquí está nuestra querida Mabel Martín. Buenas noches desde San Justo, Buenos Aires. Los saludo. Buenas noches, miércoles poéticos, conducción Javier Tala, locutor, poeta, escritor, cruzando fronteras, estrella, latidos y versos. Un placer escuchar Noche Mágica, palpitando el corazón, en cada verso un sentimiento, amor, pasión, dolor, esperanza. A disfrutar la noche, suerte para todos los participantes. Produce Mirta Noemí Jara, escritor y poeta, productor, administradores, equipo que lo hacen posible. Muchas gracias, Mabel. Saludos a ti hasta San Justo, Buenos Aires. Un abrazo inmenso a la distancia. Gracias, Mabel. Tenemos más saludos, sí. Ya vienen los saludos de Panamá. Y aquí tenemos un saludo desde Argentina también. Marta nos dice: 2 hermosas poesías tan sencillas y tan profundas. Gracias, Silvina. Espero que continúes escribiendo y felicito al programa desde Argentina. Marta, saludos, gracias. Saludos para todos nuestros oyentes en Argentina y desde Panamá. No podía faltar el poeta y escritor Ramón Bartoli, la poeta Silvina Alberío, en su poema Una vida. Teje el poema en un escrito de una vida eterna, tejida con hilos del alma. El poema es atrapado en la vida cotidiana, caminando, encontrando su espíritu. 2 grandes poemas hermosos. En el segundo poema, sus sentimientos vuelan a un campo tocando el pasado, la infancia, en el cuerpo del poema. Gracias, estimado Ramón Bartoli, poeta de poetas desde Panamá. Y por supuesto, también va el saludo de Victoria. Victoria nos dice, también desde Buenos Aires: un lujo y placer escucharlos. Recuerdos de mi infancia. Me conmovió, me transportó a mi infancia, a la parra del patio donde sentí tal cual lo que expresó Silvina. Soy Victoria desde Buenos Aires. Hoy día el programa estamos con bastante sintonía en Argentina y en Buenos Aires especialmente. Muchas gracias y seguimos con el programa. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con nuestro segundo invitado, y en este espacio dedicado a la poesía: estrellas, latidos y versos. Que merecen ser escuchadas. Hay poemas que nacieron para quedarse contigo, y existe una emisora donde la cultura nunca deja de sonar. RPT Radio, uniendo emociones, poesía, literatura, música.
las 24 horas. Desde España hasta Argentina, desde Brasil hasta Perú, las voces del alma se encuentran aquí. Estrellas, latidos y versos, poetas del mundo, unidos en una sola emoción.